Vimos cómo transformar de fracción a decimal, ahora vamos a transformar de decimal a fracción. Tenemos que los números racionales decimales se dividen en dos grandes grupos, en los finitos y los infinitos. Y los infinitos se subdividen en dos grupos también, en los periódicos y en los semiperiódicos. Los semiperiódicos son los que tienen esta forma. Entonces, si nosotros lo desarrollamos, me va a quedar 1,04040404 y el 04 se va a ir repitiendo infinitas veces. Entonces, los semiperiodos son los que de esta forma, 1,24, pero el único que se va a repetir es el 4 y va a quedar de esta forma, 1,2444444. El 2 solamente va a estar en la primera y después no se va a volver a repetir, porque el único que tiene la rayita para repetirse va a ser el 4. Entonces al 2 le vamos a llamar anteperiodo y al 4 lo vamos a llamar periodo. Como habíamos dicho que se dividen en dos grandes grupos, en los decimales finitos. Primero vamos a transformar decimales finitos y después les voy a explicar cómo transformar decimales infinitos. Para transformar decimales finitos, como dice la palabra, tienen un fin. O sea, tengo el 1,42 va a ser igual. Coloco todo el número, todo este número. Lo divido. Agregamos un 1 y le vamos a agregar 0 por la cantidad de veces que yo voy a correr la coma. 1, 2. Para formar el número que está acá arriba. Entonces me va a quedar 142 dividido en 100. Y esto va a ser igual a lo que nosotros ya tenemos anteriormente, pero nosotros lo queríamos transformar a fracción. Entonces, seguimos con la segunda. Entonces nos va a quedar 13,4. Va a ser igual. Colocamos todo el numerito sin la coma. Entonces, le agrego el 1 y veo cuántas veces corro la coma. 1. Entonces, ¿cuántos ceros tengo que agregar? 1. Entonces, veo mi tercer ejemplo. No me queda 12,12. Entonces, agrego todo el número, le hago la rayita, pongo un 1 y veo cuántas veces corro la coma. 1, 2. Entonces, nos va a quedar ese igual con el último ejemplo. El 0,12, ponemos todo el número. Acuérdense que el 12 en este caso no va a contar. Entonces ponemos 12 dividido, agregamos el 1. ¿Cuántas veces corro la coma? 1, 2. ¿Cuántos ceros les agrego? 1, 2. Ahora vamos a ver el primer grupo que vimos, que son los decimales infinito periódicos. Los decimales infinito periódicos, como les dije, son los que se repiten el periodo infinitas veces. Entonces, en este caso tenemos el 1,3 periódico. Entonces, vamos a escribir todo el número, 13. Le vamos a restar lo que no está dentro del periodo. Acuérdense que el periodo es esta rayita. Entonces, en este caso le vamos a restar el 1 y lo vamos a dividir por 9. La cantidad de número que esté bajo el periodo. Si en este caso hubiera habido un 3, un 4, hubiera quedado de esta forma. 1,34 hubiera quedado 134 menos 1 dividido en 99. Con la cantidad de 9 le vamos a agregar por la cantidad de cifras que estén bajo el periodo. Entonces nos queda igual a 12 dividido en 9. Vamos a ver nuestro segundo caso, que es el 3,23. Entonces ponemos todo el número,
le restamos lo que no está en el periodo y lo dividimos por la cantidad de 9, le agregamos la cantidad de 9 que esté bajo el periodo. En este caso hay dos números, entonces le agregamos 2 9. En el tercer caso tenemos el 15,5 periódico, entonces nos queda todo el número menos lo que no está en el periodo, lo dividimos por solamente un 9, ya que el único que se está bajo el periodo es una cifra. Entonces le agregamos un 9 y nos da 140 dividido en 9. Entonces, este número es más grande, nos da 15,515 periódicos. Entonces, agregamos todo el número, le restamos lo que no está en el periodo y la dividimos y le agregamos la cantidad de 9 que está en el periodo o que esté bajo la rayita. Entonces nos va a quedar 3 9 porque son un número, dos números, tres números que están bajo la rayita. Los otros números el otro grupo que estaba en los decimales infinitos son los decimales semiperiódicos, que en este caso son de esta forma. Tenemos el 23,32 periódico. Entonces, de la misma forma, escribimos todo el número. Le restamos lo que no está bajo del periodo, que en este caso sería 2, 3 y 3. Lo dividimos. Veamos, ¿cuántas cifras hay en el periodo? Hay una. Entonces, como después de la coma hay dos dígitos, pero solo uno está en el periodo, entonces le tenemos que agregar 0 por la cantidad de cifras que no están en el periodo o que están en el anteperiodo. O sea, tenemos la cifra entera, pero nos vamos solamente a lo que nos interesa, en lo que está el anteperiodo y el periodo. Le agregamos 9 de la cantidad de cifra que está en el periodo y le vamos a agregar un 0 que es la cantidad de cifra que está en el anteperiodo. Vamos a ver el segundo caso. Agregamos, ponemos todo el número, le restamos lo que no está en el periodo y vemos cuántas cifras están en el periodo. Una, entonces le agregamos un 9. ¿Cuántas cifras son en el anteperiodo? 2, entonces le agregamos 2 ceros. Vamos al tercer caso, tenemos un 0,121. Entonces agregamos todo el número, le restamos lo que no está en el periodo. Entonces, ¿cuántas cifras en este caso hay en el periodo? 2, entonces le agregamos 2 9. ¿Cuántas cifras está en el anteperiodo? Solamente una, así que le agregamos un 0. Esta es la forma de transformar ya sean decimales finitos, decimales infinitos a fracciones. Tenemos los decimales finitos, los decimales periódicos, que solo les agregamos 9, y los decimales semiperiódicos, los que le agregamos 9 si están en el periodo y 0 si están en el anteperiodo.